Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 598. Mira la espalda de la persona que está al frente. 3. Dentro del oscuro túnel del metro. La luz dorada rosa que era tan roja como la sangre fluía en todas direcciones. ¡Bang! El fuerte ruido que sonaba como si todo el túnel se derrumbara sacudió la zona circundante. Kim Kang-on inconscientemente dio unos pasos hacia atrás. Sus ojos le dolían por la repentina luz brillante. No pudo ocultar su conmoción. ¡Qué fuerza! ¿Tenía tanta fuerza? Había oído hablar a mucha gente sobre la fuerza de Kim Rok-soo, pero era completamente diferente verlo en persona. Tiene previsión y un rayo como este. Kim Kang-on escuchó a Lee Seung-won, que estaba a su espalda, empezar a hablar en ese momento. Eso no es todo. ¿Qué? Hay más. Howe. Solo pudo jadear conmocionado mientras retrocedía más. Fue en ese momento. Jadeó una vez más. Cuando la luz dorada rosa desapareció. Supongo que es un monstruo sin rango incluso cuando está dividido en dos. Se pudo ver al monstruo de cabeza azul que había enroscado su cuerpo. Bae Puram también gritó. No hay heridos. Recordó lo que Kale había dicho. Esta anguila eléctrica tiene escamas. Son tan fuertes que la mayoría de los ataques ni siquiera dejarán un rasguño. También había dicho algo más. Y por eso necesitamos al líder del equipo de rescate, Lee Soo-hyuk. Bae Puram miró hacia el lugar donde la luz dorada rosada había desaparecido. En la pequeña abertura que se creó cuando la cabeza azul que estaba enroscada levantó lentamente la cabeza. Pudo ver a Lee Soo-hyuk corriendo hacia esa abertura. La cabeza azul se enroscará y se protegerá con sus escamas cuando ataque. Esa era su oportunidad. El líder Lee Soo-hyuk definitivamente creará una abertura. La voz de Kim Rok-soo resonó en su mente. En ese momento, ¡Qué decepcionante! Lee Soo-hyuk y los ojos del monstruo azul se encontraron. Sonrisa. Las comisuras de los labios de Lee Soo-hyuk comenzaron a subir. Estaba planeando cortar primero tus colmillos venenosos, pero supongo que tendré que posponer eso hasta más tarde. Luego, su espada cortó de lado. Kim Mina comenzó a hablar mientras estaba de pie junto a Bae Puram. No hay ruido. La espada fue balanceada. Sin embargo, no hubo ruido en absoluto. Ho Osik comenzó a fruncir el ceño. ¿También está cortando el viento? No había un aura negra como Choyan. No era como el ataque de Kim Mina que causó una ráfaga de viento o un terremoto debido a su fuerza. No apareció una luz dorada rosada o un escudo como con Kale. Lo único que hizo fue balancear silenciosamente su espada de lado. Pero Kale pudo ver las gotas de sudor que se acumulaban en la frente de Lee Soo-hyuk. Lee Soo-hyuk dio todo lo que tenía a esta acción silenciosa. Su espada, su atributo, activó sus poderes más fuertes que nunca en respuesta a que Lee Soo-hyuk le diera todo. Corte. Estas escamas que Kale no habría podido dañar incluso si hubiera usado cualquiera o todos sus poderes antiguos a media potencia juntos. Una parte de esas escamas fue cortada. Cortada. La piel tierna debajo de las escamas dañadas se abrió y salió sangre azul. En comparación con este cuerpo grande y largo, esta pequeña lesión era extremadamente pequeña. Era solo la mitad del tamaño de la palma de una mujer adulta. La razón por la que la gente pudo sobrevivir al ataque del primer monstruo sin rango en el pasado tenía mucho que ver con el poder de Lee Soo-hyuk. Un resoplo. Lee Soo-hyuk tropezó y se arrodilló después de crear esa abertura. Trabajaste duro, señor. ¿Estás hablando con respeto de nuevo? Kale apoyó a Lee Soo-hyuk desde atrás. La espalda de Lee Soo-hyuk estaba completamente empapada de sudor. En ese momento, el monstruo azul que nunca esperó que una espada le causara una herida gritó y levantó su cuerpo. La sangre goteaba de la herida, pero el monstruo estaba tan enojado que no le importaba. Podían sentir que el monstruo se preparaba para liberar sus poderes con rabia. Hyuk, realmente no es broma, como mencionaste. Solo pude causar esa pequeña lesión mientras usaba tanto de mi fuerza. Lee Soo-hyuk se burló antes de usar su espada como apoyo para levantarse. Había ganado la mayoría de las peleas al final hasta ahora.
pero sintió algo mientras miraba a este monstruo sin rango. No habría podido derrotar a este monstruo si no estuviera preparado. Y si él hubiera tratado de cargar con el peso de todo solo. No solo habría tenido que usar toda su fuerza, sino que también habría tenido que poner su vida en riesgo. Pero no ahora. Había creado una abertura. Ahora entonces, siguiente. Era el turno de alguien más ahora. Lee So-yuk sintió a Kale empujándolo de nuevo hacia abajo y comenzó a hablar. Park Jin-tae. La abertura. La abertura que era del tamaño de una mejilla. Parecía pequeña, pero era bastante grande para alguien. Especialmente porque esa persona era Park Jin-tae, que tenía una pistola en la mano. ¡Yu! Park Jin-tae dejó escapar un suspiro profundo. El cañón de su arma ya estaba apuntando a la abertura desde el momento en que Lee So-yuk la abrió de un tajo. En el momento en que la cabeza azul se dio cuenta de Park Jin-tae. Ya es demasiado tarde. Park Jin-tae ya había apretado el gatillo. ¡Tang! ¡Tang! 2 balas salieron una tras otra. La cabeza azul trató de torcer su cuerpo para esquivar las cosas que normalmente se habría burlado, que volaban hacia ella. Pero no fue fácil. Este túnel del metro solo dejaba un poco de espacio abierto para un monstruo de su tamaño. Decidir dividirse en dos y debilitarse para un movimiento sigiloso. Decidir pasar por este túnel estrecho. Cuando esas cosas se convirtieron en un obstáculo para el monstruo. ¡Bang! Una bala golpeó la pared del túnel del metro y explotó. En cuanto a la bala restante. ¡Bang! Atravesó la herida del monstruo y explotó. La piel expuesta sin ninguna protección ya no brotaba sangre azul. Una vez que ocurrió la explosión, la herida se abrió más y comenzó a sangrar negro. El monstruo retorció su cuerpo de dolor. Pero incluso eso no fue fácil en este túnel estrecho. Todavía quedaban muchos cazadores. Voy. Una persona le informó a Kale antes de lanzarse hacia la cabeza azul. Era Kim Min-na. Sus ojos estaban fijos en el cuerpo del monstruo azul que se agitaba. Tu precisión todavía necesita trabajo. Kim Rok-soo le había dicho eso a Kim Min-na después de que sus pocos días de entrenamiento hubieran llegado a su fin. Pero no te diré la dirección esta vez. Tienes que apuntar por tu cuenta. ¿Estará bien? Por supuesto. Kim Min-na podía sentir el viento que la rodeaba mientras avanzaba. Este viento pertenecía a Kim Rok-soo, que ahora estaba más pálido después de usar el rayo de oro rosa. Kim Rok-soo le había añadido el viento, pero dependía de Kim Min-na decidir cómo se movería el viento. Tu fuerza es la mayor. Ella balanceó una lanza. Deberías poder atravesarlo incluso sin una puntería perfecta, siempre que incluso un poco de él toque esa herida. ¿No necesitas que lo golpee perfectamente? Bueno, has trabajado duro los últimos días. Debería funcionar ya que has entrenado duro. Ella había entrenado duro. También había entrenado mucho. No podía recordar cuánta sudor había derramado en el campo de entrenamiento con Bae Puram. Ella apretó su mano. ¡Crack! La lanza se agrietó un poco bajo la presión de su fuerza. No estaba usando el arma que normalmente invocaba. Por eso ahora tenía una grieta. La cabeza azul torció su cuerpo para esquivar la lanza. Su lanza no logró llegar a la abertura en la herida del monstruo de cabeza azul. Todavía no. ¡Bang! UGH, deberías saber que yo también estoy aquí. No puedo dejar que el ataque de nuestra mina termine fallando. Bae Puram estaba rodeado por el viento mientras se estrellaba contra la cabeza azul. Eso hizo que el monstruo volviera a su posición original. Habían planeado que Bae Puram hiciera esto. La lesión del monstruo terminó estando exactamente donde Kim Min-na y Bae Puram habían planeado. Bae Purum, buen trabajo. ¿En serio? Gracias a él, su lanza terminó impactando en el objetivo. ¡Crack! Ella escuchó cómo se agrietaba. Kim Kang-on se quedó sin aliento. Lo sabía. Sabía que podían hacerlo. Lee Seung-won estaba animando. La lesión causada por Lee So-yuk y expandida por Park Jin-tae. Había una lanza de acero que estaba algo aplastada por la fuerza hercúlea de Kim Min-na clavada en ese punto.
Kim Mina había clavado la lanza en el cuerpo del monstruo hasta sus huesos. ¡Juju! Aunque solo era la mitad del monstruo, todavía se necesitaba mucha fuerza para apuñalar a un monstruo sin rango con la fuerza suficiente para perforar un arma en su hueso. ¡Ah! Kim Mina continuó respirando con dificultad. Los ojos de Kim Kang-on se abrieron de par en par en ese momento y comenzó a gritar. Esquiva. El monstruo miró a Kim Mina y cargó hacia ella. Había 2 colmillos grandes visibles en su boca abierta. Esos colmillos goteaban líquidos negros y parecían listos para atravesarla. Está bien. En el momento en que Kim Kang-on escuchó la voz segura de Lee Seung-won, ¿Lo hice bien? Bae Puram voló rápidamente, la abrazó y se retiró. Esta área puede ser estrecha para el monstruo, pero era amplia para los humanos, permitiéndole moverse rápidamente. Sí. Lo hiciste bien. Kim Mina acarició la cabeza de Bae Puram y luego miró hacia Kim Rok-soo. Buen trabajo. Kim Mina comenzó a sonreír una vez que vio que la boca de Kale formaba lo que parecían ser esas palabras. Kale también sonrió. La lanza de acero clavada en el cuerpo de la cabeza azul. Y el hecho de que la habilidad de la cabeza azul era el agua. ¿Por qué no estás usando tu habilidad? La cabeza azul miró a Kale. Se dio cuenta de que el líder y la persona que daría el golpe final era Kale. Lee Soo-yuk comenzó a murmurar mientras miraba al monstruo azul que estaba mirando a Kale. Acero y agua. Debería funcionar correctamente esta vez. Crackle. Crack. El trueno de Kim Rok-soo debería funcionar. Todo el cuerpo de Kale estaba rodeado de rayos de oro rosa una vez más. Una persona al lado de Kale juntó sus manos. Tengo fe. Era Ho Osik. Tengo fe en que el rayo del comandante Nim va a seguir a la lanza dentro del cuerpo de ese monstruo y va a hacer que ese bastardo perezca. Su mirada y su fe se dirigieron hacia Kale. Tengo fe. Crack. La luz dorada se hizo aún más fuerte. Kale sintió el poder del fuego de la destrucción con todo su cuerpo mientras comenzaba a pensar. Lo daré todo. Kale decidió usar tanta fuerza como pudiera en la situación actual. Tenía que hacerlo esta vez. La cabeza amarilla. Había otro bastardo que había que acabar. Choyan y los demás deberían estar conteniendo a ese bastardo en este momento. Este grupo necesitaba reunirse rápidamente con ellos allá. Kale notó que la cabeza azul miraba hacia algún lugar en ese momento. Abrió la boca para hablar. Arriba. La cabeza azul ya había cambiado de dirección cuando él gritó. La cabeza azul se dirigió al techo del túnel del metro. Los demás empezaron a correr hacia la cabeza azul al mismo tiempo. Lo estábamos esperando. Bae Purum, cállate y ataca. Bae Puram y Kim Mina recordaron lo que Kale había dicho. Si sigue siendo atacado y se coloca en una situación peligrosa, el monstruo intentará salir del túnel y dirigirse hacia la superficie. Los dos se habían preguntado si eso sería malo. Sin embargo, Pero no importa. Kale levantó el walkie-talkie y empezó a hablar. Por favor, prepárenlo. Sí, señor. Lo tengo. Ho-min-ye estaría ahí arriba incluso si la cabeza azul lograra salir. Ho-min-ye, la pescadora de telarañas. La telaraña que lanza es más gruesa que cualquier otra en el mundo. Incluso si la cabeza azul lograra hacer un agujero en el techo, la telaraña de Ho-min-ye estaría esperando. Por eso Kale había dicho lo siguiente a los demás. Una vez que la cabeza azul se desestabilice por la telaraña, la mataré. Crack. Kale se dirigió hacia el monstruo azul que estaba empujando su cabeza hacia el techo. Es posible. Era posible cazarlos uno por uno sin que nadie muriera. Kale tuvo ese pensamiento y canalizó aún más su fuego de la destrucción en sus manos. Tengo fe. Ho Osik gritó y los demás se prepararon para atacar para apoyar a Kale. Voy a cortar uno de los colmillos venenosos por ahora. Oyó a Lee Soo-yuk a su lado. Kale empezó a reírse después de oír eso, a pesar de que estaba extremadamente tenso. Si tienes tiempo para decir eso... Fue en ese momento. Kale vio algo. Nuestro querido comandante, Rok-soo, ¿qué te pasa?
Lee Soo-yuk encontró extraña la reacción de Kale y lo miró antes de girar hacia donde Kale estaba mirando. Entonces lo vio. ¿Un cuerno? Había un cuerno saliendo de la frente de la cabeza azul. Entonces tuvo un pensamiento. Roxu nunca mencionó un cuerno. No había oído hablar de un cuerno en absoluto. Lee Soo-yuk rápidamente empezó a girar hacia Kale después de darse cuenta de eso. Lee Soo-yuk fue el único que pudo escuchar el silencioso murmullo de Kale. Es diferente al registro. ¿Registro? La mirada de Lee Soo-yuk estaba fija en Kale. Sin embargo, Kale no tuvo tiempo de prestarle atención a Lee Soo-yuk. Fue porque algo más que no esperaba también había sucedido. ¡Ey! Hubo un ruido agudo que venía del walkie-talkie. Una señal de emergencia. Este era el ruido para cuando había una situación urgente. Kale encendió el walkie-talkie y escuchó la voz de Cho-yan. Roxu-hyun tiene una habilidad más. ¡Mierda! Lee Soo-yuk comenzó a fruncir el ceño conmocionado. Por otro lado, la mirada de Kale comenzó a hundirse. Lo sabía. ¿Por qué Kale había seguido estando tenso mientras se preparaba para luchar contra este monstruo sin rango cuando su registro debería haber tenido toda la información? ¿Por qué Kale había reunido a tanta gente como fuera posible a pesar de que su registro le decía todas las debilidades del monstruo? Fue por una simple razón. El punto ciego del registro. Hubo momentos en que su registro no tenía todos los datos. Justo como lo que pasó ahora. La aparición del primer monstruo sin rango. Todos los registros que tenía sobre este incidente se basaban en los recuerdos de los sobrevivientes porque fue antes de que se creara el nuevo sistema. En ese caso, ¿podrían sus recuerdos haber estado equivocados? ¿O Es posible que no hayan visto todas las habilidades del monstruo. no era posible que el monstruo tuviera más habilidades de las que habían visto? La batalla contra el primer monstruo sin rango había sido cuando la mayoría de las personas no habían desarrollado adecuadamente sus habilidades al máximo. Sus juicios y experiencia también fueron deficientes en comparación con el futuro. Podría haber variables perdidas en su registro. ¡Ban! ¡Ban! La cabeza azul ahora con cuernos golpeó su cuerno contra el techo. ¡Crack! ¡Crack! El techo comenzó a agrietarse lentamente. Pero no importaba. La telaraña de Min-jae y la gente para ayudarla deberían estar esperando arriba. Pero la situación había cambiado. Kale comenzó a hablar. Choi-han, ¿cuál es la otra habilidad de la cabeza amarilla? Podía escuchar ruidos fuertes y cosas rompiéndose provenientes del otro lado del walkie-talkie. Las cosas también eran urgentes de ese lado. No, debería ser aún más difícil que de este lado. Kale comenzó a fruncir el ceño. Choi-han. Escuchó a Cho-yan respondiendo con urgencia después de gritar el nombre de Cho-yan una vez más con ansiedad. ¿Tierra? ¿O tal vez suelo? ¿Tierra? ¿Suelo? La cabeza amarilla ha cambiado de dirección actualmente y está acabando en el suelo. Kale hizo contacto visual con Lee Soo-yuk en ese momento. Ambos se dieron cuenta al mismo tiempo. Está llegando. Se dirige hacia acá. La mirada de Kale regresó lentamente hacia la cabeza azul. La cabeza amarilla se está moviendo hacia el sur. Se dirige hacia la estación de Yon. La cabeza amarilla se dirigía hacia aquí, hacia la cabeza azul. Saludos a todos los angelinos de habla hispana. Espero que estén disfrutando unos buenos tacos de food truck o un California burrito mientras escuchan este episodio. Capítulo 599. Mira a la espalda de la persona que está al frente. 4. El otro monstruo se dirigía a la estación Daejeon. Venía a reunirse con su otra mitad. Tras tener ese pensamiento, Lee Soo-yuk agarró la muñeca de Kale y acercó el walkie-talkie que tenía en la mano a su pecho. ¡Ataque! Su voz sonó urgente. Impidan que la cabeza amarilla llegue aquí todo lo que puedan. Lee Soo-yuk lo sabía porque se había enfrentado a la cabeza azul. No podremos hacerlo si la cabeza amarilla llega aquí. Después de enfrentarse a la cabeza azul, podía imaginar lo increíblemente fuerte que sería este monstruo si las cabezas azul y amarilla se unieran. Lee Soo-yuk pudo escuchar la voz apurada de Cho-yan. Estamos haciendo todo lo posible por impedirlo, pero no podemos atacar ni por delante ni por los lados porque está excavando un agujero para desplazarse bajo tierra. Y lo más importante,
Es demasiado rápido, es difícil atacarle por detrás también. Lee Soo-yuk frunció el ceño. No entendía algo. ¿De qué habláis? Deberíais tener a los usuarios de habilidades relacionadas con la velocidad repartidos uniformemente entre cada escuadrón. Se podían escuchar cosas rompiéndose a través del walkie-talkie. Eso. Lee Soo-yuk se sintió frustrado al escuchar la hesitación de Cho-yan. Fue en ese momento. Una voz fría y calmada llegó a los oídos de Lee Soo-yuk. Estoy segura de que el fundamento se está derrumbando. ¿Qué? Lee Soo-yuk se dio la vuelta hacia Kale. Taro Keo quitó la mano de Lee Soo-yuk de sí y acercó otra vez el walkie-talkie a su boca. Choi-han, informa correctamente de la situación. Cho-yan continuó hablando con una voz mucho más calmada. El fundamento ha comenzado a derrumbarse, porque la cabeza amarilla está excavando un agujero para moverse. Por eso hemos tenido que evacuar a la gente que estaba en las estaciones. El fundamento probablemente se derrumbará al instante. Debéis haber usado a los usuarios de habilidades de velocidad para alejar a todos nuestros aliados de la zona segura. Sí, señor. Lee Soo-yuk tragó saliva de forma inconsciente. Ni siquiera había considerado la posibilidad de que el fundamento pudiera estar derrumbándose. Pero rápidamente se dio cuenta de que las posibilidades de que eso estuviera pasando eran muy altas. Aunque empecemos a repararlo, esta es una ciudad en ruinas. Sería extraño que el fundamento no se derrumbara. El fundamento no podía mantenerse con solo unos días de reparaciones. Lee Soo-yuk miró a Kale con una expresión rara. Kale continuó hablando con voz calmada en ese preciso instante. ¿Fue codecisión? Fue una decisión conjunta del señor Mansu, la abuela Kim, la señorita Lee Jin-yu y la mía propia. Hubo un momento de silencio por los walkie-talkie. Cho-yan terminó hablando de nuevo. Lo siento. Bien hecho. Cho-yan se calló al escuchar la respuesta de Kale. Si solo podíamos atacar por detrás, es mejor que exponer a la gente a que algunos resulten heridos. Lee Soo-yuk estuvo de acuerdo con Kale y asintió con la cabeza. Cada persona era preciosa en aquel momento. Kale continuó hablando con Cho-yan. Choi-han. Lee Soo-yuk pudo ver cómo el gas de Kim Rok-soo se agudizaba. Los ojos de Kale estaban dirigidos al techo mientras seguía hablando. Estoy seguro de que le estás persiguiendo, ¿verdad? Así es. Por supuesto que le estoy persiguiendo. Deje el resto en manos del señor Yang Mansu, la abuela Kim y la señorita Lee Jin-yu. Kale asintió con la cabeza como si se tratara de la respuesta más obvia. Lee Soo-yuk sintió que algo era raro al ver a Kale y escuchar que era obvio para Cho-yan perseguir a ese monstruo fuerte por su cuenta. Parecía que estaba viendo el vínculo entre dos personas que habían luchado juntas en numerosas batallas. Kale comenzó a hablar en ese momento. Choi-han. Empezó a pensar en las personas que Cho-yan había dejado a cargo. El escudo del señor Han Man-soo debería poder retrasar el derrumbamiento del fundamento. La abuela Kim sanaría a los heridos mientras la amplificación de Lee Jin-ho les permitiría mover a la gente sin confusión ni caos. Kale empezó a mirar algo más. ¡Ban! ¡Ban! El cuerno en la cabeza azul comenzó a expandir la grieta en el techo. ¡Crack! El techo se rompería pronto. Empezó a hablar con Cho-yan de nuevo. No te lastimes. No hace falta decir algo tan obvio, Rok-soo-hyung. Fue en ese momento. ¡Crack! La cabeza azul finalmente se rompió a través del techo y empujó su cuerno hacia la superficie. Choi-han, nos vemos pronto. Kale pudo ver la luz tan pronto como dijo eso. Aunque el cielo estaba cubierto de niebla, el exterior seguía siendo más brillante que el subterráneo. La cabeza azul rugió mientras empujaba su cuerpo hacia esa luz. Se sentía como si la cabeza azul fuera un imuji dejando una cueva oscura y ascendiendo a los cielos. ¿Ascendiendo? Kale contactó el walkie-talkie con alguien más tan pronto como tuvo ese pensamiento y comenzó a gritar. Red de arañas. La cabeza azul parecía estar respondiéndole mientras comenzaba a dirigirse hacia la superficie incluso más rápido, pareciendo un imuji azul en el proceso. El cuerno y la cabeza ya estaban sobre el suelo y el cuerpo también estaba subiendo rápidamente.
Sin embargo, la cabeza azul no pudo dejar de chillar a pesar de que estaba sobre el suelo. Agárrense a la red de arañas. Ho Min-ye gritó y su largo cabello blanco que le llegaba hasta las caderas salió disparado en todas direcciones. Una gran telaraña blanca apareció instantáneamente. Agárrense a ella como mencionó el líder del escuadrón, agárrense fuerte. Pongan sus piernas en el suelo y agárrense. No podemos ser arrastrados por el monstruo. La telaraña blanca cayó sobre el monstruo azul. El monstruo azul comenzó a agitarse. Levántenlo, necesitamos capturarlo. Todos los usuarios de habilidades cercanos tiraron de la telaraña desde sus ubicaciones respectivas con ambas manos agarradas firmemente a la telaraña. Podían escuchar los gritos furiosos del monstruo. Kale escuchó la voz de Ho Min-ye a través del walkie-talkie en ese momento. No vamos a poder aguantar mucho tiempo. Kale ya se estaba moviendo hacia arriba. Tengo fe. Pudo escuchar el grito de Ho Osik. Sí. Aunque la situación había cambiado con una variable inesperada. Todavía tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Por supuesto, Kale probablemente tuvo que hacer más de lo que había esperado hacer. La gente pudo ver algo dispararse desde el subterráneo después del monstruo azul. Era una persona cubierta de rayos de oro rosa. Comandante. Previsión. Solo habían oído hablar de esa habilidad, pero nunca habían visto su habilidad de ataque antes. Solo habían oído rumores sobre lo fuerte que era. Mientras su joven comandante se elevaba en el aire. El monstruo azul hizo un ruido diferente al de antes mientras tiraba de su cuerpo hacia la superficie. Luego intentó salir de la telaraña. ¡Rip! La telaraña comenzó a rasgarse debido al cuerno de la cabeza azul. Líder del escuadrón. Ho Min-ye levantó la mano hacia la gente que le gritaba. Su comandante había dado una orden por el walkie-talkie que sostenía en su otra mano. Ho Min-ye gritó con una mano todavía en el aire. Retirada. CHHH. La telaraña que cubría la cabeza azul desapareció rápidamente. Esa telaraña blanca volvió a los cabellos de Ho Min-ye y los demás se retiraron también con presteza. Entonces lo vieron. Vieron que había una lanza de acero clavada en el cuerpo del monstruo que acababa de salir a la superficie. También podían ver unas nubes grises, diferentes a la niebla, que comenzaban a formarse sobre el monstruo azul. Además, podían ver a su comandante rodeado de viento mientras flotaba a gran altura en el aire por encima del monstruo y señalaba hacia abajo. Por último, pudieron ver un rayo rosado oro que parecía absorber todo el ruido y la luz de la zona y se dirigía hacia el monstruo, en concreto, hacia la lanza de acero. Vieron todo esto. Lo habían visto en tan solo unos segundos. Después de unos segundos más. ¡Bam! Una explosión ensordecedora sacudió el suelo. ¡Madre mía! ¡Tal fuerza! ¡Ey, retroceded y daos más lejos! Los que huían del rayo se retiraron sin poder quitar los ojos de esa luz rosada oro tan temible como hermosa. El rayo rosado oro corrió por la lanza de acero y penetró en el cuerpo del monstruo azul. Sin embargo, ni un solo arañazo en las hermosas escamas azules. El rayo que se había deslizado por la herida como una serpiente y había atacado las entrañas débiles del monstruo azul lo estaba destruyendo por dentro. El fuego de la destrucción. Estaba a la altura de su nombre. ¡Ah! Exhaló alguien asombrado. El cuerpo del monstruo azul se inclina lentamente lateralmente. ¡Boom! Cayó al suelo con un ruido ensordecedor. Sonaba como si se hubiera caído un árbol enorme. Todos quedaron atónitos durante un momento. Un usuario de habilidades señaló hacia el cielo en ese preciso instante. ¿El comandante Nim? El cuerpo de Kale se dobló hacia adelante mientras flotaba en el aire. La nube gris ya había desaparecido y el viento que rodeaba a Kale se desvanecía lentamente también. Un puñado de sangre oscura brotó de la boca de Kale. Kale tapó rápidamente su boca con la mano, pero todo el mundo había visto claramente la sangre. Kale mantuvo la boca cubierta con su mano y murmuró para sí mismo en voz baja. ¿He usado demasiado poder? Había empleado más fuerza de la prevista porque se había sentido presionado. No puedo desmayarme ahora. Kale habló consigo mismo mientras sentía que su cuerpo caía lentamente hacia el suelo.
Había convocado de nuevo el sonido del viento a propósito. Sin embargo, los que le veían pensaban que su comandante había empleado tanto poder que ya no podía usar su habilidad de viento y que, al sobreesforzarse, tosía sangre mientras caía en la inconsciencia. No podían evitar retroceder de miedo al ver cómo caía una persona que ya lucía débil de por sí, como una hoja de otoño marchita. Fue en ese momento. Bae Puram. Lee Soo-yuk invocó el nombre de Bae Puram. ¿Sí? Bae Puram, que había seguido a Kale en el aire y había observado atontado cómo Kale usaba sus poderes, se giró rápidamente hacia la voz excesivamente fría que pronunciaba su nombre. Date prisa y sosténle. Ah, claro. Bae Puram salió de su ensoñación al oír la voz fría pero urgente de Lee Soo-yuk. Entonces voló rápidamente hacia arriba. Era para salvar a Kale, que caía. No obstante, mientras volaba, Bae Puram tenía algo en mente. Era completamente distinto. Este era completamente diferente del rayo que King Rock-soo había utilizado en el refugio original. El rayo que acababa de usar era tan destructivo que parecía que todos los rayos que había utilizado durante la batalla del refugio original se habían unido en uno solo. Bae Puram finalmente se dio cuenta de la diferencia entre una batalla en la que solo tenían que durar 24 horas y una batalla que debían terminar lo más rápido posible. Al mismo tiempo, Es una persona increíble. sus sentimientos por King Rock-soo habían pasado del respeto a la admiración. Es por eso que aumentó su velocidad para rescatar a King Rock-soo que caía. Vaya. Bae Puram se encogió de hombros. Había algo más rápido que él. Caramba. ¿Volviendo a escupir sangre? Algo negro había estallado entre los edificios cubiertos de niebla. Es por eso que tengo que mantener un ojo en ti. El tigre oscuro recogió majestuosamente a Kale y lo puso sobre su espalda mientras su melena negra ondeaba. ¡Boom! Luego aterrizó de una manera igualmente majestuosa. Mientras todos se encogían de miedo, Kale se levantó y se sentó en la espalda de Alberu. Luego comenzó a gritar con la boca cubierta de sangre oscura. ¿Qué están haciendo? Todos se encogieron de miedo ante la voz completamente carente de emociones y fría de Kale. Lee Soo-yuk hizo contacto visual con Kale en ese momento y Kale comenzó a hablar de nuevo. ¿Es que se quedan paralizados con el enemigo frente a ustedes? Ah, Lee Soo-yuk miró rápidamente al monstruo. está vivo. Seguía vivo. Se habían olvidado de verificar el estado del enemigo porque se habían centrado en la increíble fuerza de King Rock-soo y en el enemigo que había dado patadas antes de caer. Los ojos del monstruo azul, que respiraba agitado, buscaban una apertura para escapar. Joder, realmente reaccioné de una manera tan estúpida. ¿Cuántos amigos dejaron este mundo antes que yo, actuando de la misma manera? Lee Soo-yuk comenzó a fruncir el ceño e inmediatamente sacó su espada. ¡Clank! Luego comenzó a correr hacia el monstruo. No era el único. Kim Mina y Bae Puram lo siguieron para apoyarlo. El arma de Park Jin-tae estaba apuntando a los ojos del monstruo azul. Fue en ese momento. ¡Boom, boom, boom! La tierra comenzó a temblar. Podían sentir vibraciones procedentes del subsuelo. Venía del norte. Venía de algo que estaba bajo tierra y se dirigía hacia ellos desde el norte. Era ese cabrón. Era el monstruo de cabeza amarilla. Joder. Maldición. Kale y Lee Soo-yuk comenzaron a jurar. Lee Soo-hyuk, date prisa, corta su cuello. Dijo Kale antes de comenzar a hablar con Alberu. Hyungnim, al norte. Incluso yo puedo decirlo. Si es esta aura. El cuerpo del tigre oscuro se dirigió al norte, en la dirección en la que señalaba Kale. Todos miraron en esa dirección. Alguien suspiró subconscientemente. ¿El suelo se mueve arriba y abajo? El suelo sí se movía arriba y abajo. Era como si algo se dirigiera hacia ellos desde debajo de sus pies. Era como si algo estuviera intentando salir disparado hacia el aire desde debajo de la tierra. Kale miró esto y comenzó a gritar. Todos detrás de mí, y Lee Soo-hyuk. Fue en ese momento. Ya lo sé. La espalda de Lee Soo-yuk se cubrió de sudor frío de nuevo y toda su fuerza se concentró en la punta de su espada. Entonces Lee Soo-yuk balanceó su espada. ¡Zas!
En el momento en que la espada de Lee So-yuk cortó la vía aérea de la cabeza azul que respiraba pesadamente. ¡Bam! El monstruo de cabeza amarilla salió disparado desde debajo de la tierra justo delante de los ojos de Kale. Capítulo 600. Mira la espalda de la persona que está delante. 5. Los ojos amarillos estaban mirando directamente a Kale. Mierda. Kale murmuró para sí mismo en voz baja mientras dejaba de evaluar la cabeza amarilla. Pero no fue lo mismo para los demás. ¿Tan rápido? ¿Se suponía que tenía que venir el otro? No lo sabía. ¿Los planes salieron mal? ¡Wow! ¡Mierda! Este bastardo parece aún más fuerte. La gente estaba ocupada respondiendo en función de la información que tenían después de ver aparecer la cabeza amarilla. Pero eso tampoco duró mucho. CHHH. Sangre azul salió disparada hacia el aire como si fuera agua de río fluyendo en dirección opuesta. El cuerpo de la cabeza azul en tierra se agitaba salvajemente. ¡Clic! Todos vieron a Lee So-yuk, que estaba cubierto de sangre azul, salir disparado hacia arriba. Los ojos de Lee So-yuk no estaban enfocados en la gente que lo miraba, sino en otro lugar. Los ojos de la cabeza amarilla comenzaron a brillar. ¡Crackle! ¡Crack! Corrientes doradas se elevaron para cubrir el cuerpo del monstruo amarillo. Los ojos amarillos y los ojos negros de Lee So-yuk. Los dos pares de ojos se estaban mirando directamente. Comandante. Lee So-yuk llamó a Kale mientras comenzaba a caminar lentamente. Estaba caminando hacia el monstruo amarillo. Vuelve a cortar, si te encargas de esa electricidad. Había dicho que quería estar al frente. Lee So-yuk era alguien que cumplía su palabra. Basándome en lo que Kim Rok-su mencionó, solo yo soy capaz de cortar esas escamas ahora mismo. Crack, crack. La cabeza amarilla, que ahora estaba cubierta de una hermosa luz dorada, abrió lentamente la boca. Los ojos del monstruo estaban llenos de rabia mientras gruñía como un animal. Aunque lo hagas. Clank. Lee So-yuk sacó su espada de la vaina de nuevo. Todavía eres solo mi presa. Su cuerpo comenzó a cargarse desde el suelo y hacia el enemigo una vez más. Alto. Fue en ese momento. Kim Rock. No, comandante. Lee So-yuk dejó de moverse al sorprenderse por el grito de Kale. Pero Kale no tuvo tiempo de mirar a Lee So-yuk. Perdí el momento. Kale había hecho que la gente se preparara para todo, pero se había olvidado de ello por un momento debido a la repentina aparición del monstruo amarillo. Puede que ya no tenga tiempo de usar lo que había preparado. No puedo dejar que eso suceda. Crack. Crack. El hermoso monstruo que estaba cubierto de brillantes corrientes doradas se parecía a un dragón amarillo. ¡Boom! El monstruo miró a Lee So-yuk y levantó la cabeza. Cúbrete los oídos. Kale sonó urgente. Inmediatamente gritó de nuevo. Te dije que te cubrieras los oídos. ¿Qué? Lee So-yuk se encogió al oír eso antes de recordar algo. La capacidad del monstruo amarillo para manejar la tierra era algo que acababan de aprender. También tenía control de las corrientes, como se puede ver por las corrientes radiantes que rodean la cabeza amarilla en este momento. Había una última habilidad. La otra habilidad del monstruo de cabeza amarilla que el comandante les había contado. El sonido. Lee So-yuk se había distraído con las corrientes doradas, por lo que no había notado que el cuello del monstruo se dirigía rígidamente hacia el cielo. Pero ahora lo podía ver claramente. El cuerpo del monstruo amarillo estaba hinchado. Parecía como si hubiera aspirado mucho aire. Parecía como si estuviera a punto de gritar. Mierda. Lee So-yuk comenzó a fruncir el ceño mientras dejaba caer rápidamente su espada. Luego metió la mano en el bolsillo interior para intentar buscar los tapones para los oídos. Pero rápidamente se dio cuenta. Es demasiado tarde. Lee So-yuk hizo contacto visual con el monstruo amarillo en ese momento. Sonrisa. Sus ojos amarillos se curvaron como lunas crecientes. ¿Está sonriendo? Parecía estar burlándose como si fuera humano. Podía sentirlo por la acción del monstruo. Ese bastardo cubrió su cuerpo con corrientes a propósito.
Usó su electricidad para llamar la atención de la gente y luego actuó como si fuera a atacar a Lee Soo-yuk con ira. Pero al final, Estaba planeando usar su habilidad de sonido. Lee Soo-yuk miró hacia alguien. La boca de la cabeza amarilla se abrió al mismo tiempo. Gritó. Kale pudo cubrirse los oídos a tiempo ya que había sacado sus tapones para los oídos mientras les gritaba a los demás que se cubrieran los oídos. Kale luego se dio cuenta de su error. Oye, deberías haberme dicho también de antemano. ¡Y! ¡Chumnim! Ese era el caso. Alberu también estaba aquí. Kale bajó la cabeza. El tigre oscuro, que tenía orejas mucho más grandes que él, comenzó a fruncir el ceño. El chillido de la cabeza amarilla que continuó sin parar no era un simple grito. Causó vibraciones en el aire que hicieron que la ropa de Kale ondeara. Era bastante fuerte incluso con los tapones para los oídos en sus oídos. El cuerpo de Alberu se tambaleó. Kale se bajó de su espalda con urgencia. El cuerpo de Kale también se tambaleó, ya que estaba un poco cansado. ¡mierda! Pero todavía estaba en mejor condición que los demás. ¡Mis oídos, mi cabeza! Había usuarios de habilidades por todas partes que no habían logrado cubrirse los oídos y ya no podían controlar sus cuerpos correctamente. Algunos de ellos sangraban por los oídos, mientras que otros se agarraban la cabeza. La mayoría de ellos parecían bastante aturdidos. Algunos de ellos podrían recuperarse en unos segundos, pero la mayoría estará así por unos minutos. Kale miró hacia la gente que estaba más cerca de él. UGH, pensar que iba a cometer tal error. Park Jin-tae tropezó mientras se sujetaba las orejas con su arma todavía en la mano. Mina, eres muy ruidosa. Bae Puram estaba tambaleándose, pero aún así logró llegar a Kim Mina, que estaba de rodillas, y la apoyó. Los ojos de Bae Puram estaban llenos de miedo. Podría causar tanto daño con solo ruido. Ahora entendía por qué Kim Rock-soo les había estado advirtiendo una y otra vez sobre los monstruos sin rango. El comandante Nim no le dio al monstruo azul tiempo para atacar correctamente porque estos monstruos sin rango dan mucho miedo. Bae Puram cerró los ojos con fuerza después de ver que incluso Lee Soo-yuk tenía los ojos cerrados y se estaba sosteniendo la cabeza. Mierda, algo así sucedió tan pronto como lo seguimos. Kim Kang-on, Lee Seung-won y Ho Oh-sik, que estaban subiendo del túnel del metro, también se estaban sujetando las orejas. Bae Puram sintió de repente un escalofrío en la espalda. En este breve momento en que todos estaban fuera de combate, había un enemigo que no perdería esta oportunidad. Era el monstruo amarillo que había gritado. Ah. Bae Puram trató de enfocar su vista, que temblaba por el dolor de cabeza, y miró hacia alguien. Estaba buscando a la persona que les había gritado que se taparan los oídos. Esa persona estaba cargando hacia el monstruo amarillo solo. No. Esa persona acababa de lanzar un rayo de oro rosa sorprendentemente fuerte y había tosido sangre. Esa persona cargando hacia el monstruo solo sonaba peligroso. El monstruo amarillo estaba usando este momento en que todos estaban fuera de combate para moverse rápidamente. Necesito apresurarme y... Bae Puram podía oír a Kim Mina murmurar. Seguramente estaba mirando la espalda de su comandante Nim, que también estaba cargando hacia el monstruo. ¡Crack! Bae Puram oyó algo romperse en ese momento. Bae Puram podía ver a Lee Soo-yuk levantándose lentamente con su espada clavada en el asfalto. ¡Drip! La sangre goteaba de las orejas de Lee Soo-yuk. Parecía haber recibido aún más daño que Bae Puram. Tenía sentido, ya que Lee Soo-yuk había estado más cerca del monstruo que Kale y el tigre oscuro. Los ojos cerrados de Lee Soo-yuk se abrieron lentamente. Sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de rabia. Bae Puram sintió un escalofrío al mirar esos ojos, aunque sabía que la rabia no estaba dirigida a él. Fue en ese momento. El monstruo amarillo rugió mientras su gran cuerpo comenzaba a moverse rápidamente. Bae Puram intentó buscar a Kim Rock-soo una vez más. Probablemente seguía cargando hacia adelante solo. Bae Puram pudo ver que Kim Rock-soo estaba sonriendo cuando finalmente lo encontró. ¿Estás sonriendo? Antes de que pudiera decir nada al respecto, Kale estaba mirando algo.
No estaba mirando al monstruo amarillo. Abrió la boca para hablar. Como esperaba. Hizo un breve comentario mientras llamaba a alguien. Toy Han. Estaba mirando el túnel subterráneo por el que había salido el monstruo amarillo. Alguien salió disparado de ese túnel. Sí, Rock Soo-hyung. Cho-yan, que se había estado tapando los oídos, había saltado desde el subsuelo. Inmediatamente sacó su espada. Slash. Su aura negra brillante parecía violenta al dispararse. Kale y Cho-yan hicieron contacto visual. ¿Te estabas tapando las orejas? Cho-yan respondió a la pregunta de Kale con una expresión inocente. Soy muy bueno escuchando tus órdenes, Young. La espada de Cho-yan se dirigió entonces hacia el monstruo amarillo. El aura negra cayó sobre las escamas amarillas que parecían doradas por las corrientes. ¡Bang! Hubo una fuerte explosión. Polvo y humo cubrieron todas las direcciones, tanto que ni siquiera Kale pudo ver la condición del monstruo amarillo. Cho-yan había usado toda la fuerza posible para terminar la cacería rápidamente. ¡Qué fuerza! La gente que veía el poder de Cho-yan por primera vez se aferró a sus cabezas y orejas mareadas mientras retrocedían rápidamente en shock. Esta fue una decisión inteligente. El gran monstruo seguía avanzando rápidamente a través de la nube de polvo. ¡Mierda! ¡Este cabrón inteligente! Kale frunció el ceño y no pudo evitar decir una palabrota. Rápidamente canalizó sus poderes antiguos. Cho-yan comenzó a fruncir el ceño. El monstruo amarillo había controlado la tierra debajo del asfalto para cubrir su cuerpo como una armadura resistente en el momento en que Cho-yan lanzó su ataque. La espada de Cho-yan destruyó naturalmente esa armadura de tierra. Pero el aura negra fue incapaz de hacer siquiera la más pequeña de las abolladuras en las extremadamente fuertes escamas amarillas después de que su impacto fuera disminuido por la armadura de tierra. Las cejas de Cho-yan se fruncieron. Pero no tenía tiempo para quedarse allí y simplemente mirar al monstruo. Bloquéalo. Escuchó la voz urgente de Kale. El monstruo amarillo era inteligente como mencionó Kale. Este bastardo había esquivado el ataque y estaba cargando hacia los humanos que aún no habían podido salir del shock de la onda expansiva del ataque de sonido. La gente que se dejó caer al suelo parecía llena de desesperación mientras el monstruo amarillo cargaba hacia ellos con las fauces abiertas. Kale comenzó a moverse después de ver la desesperación en sus ojos. Atacarlo no es el problema. Necesitaba salvar a esta gente. El cuerpo de Kale se movió rápidamente una vez que lo rodeó con el sonido del viento y empujó una mano hacia adelante tan pronto como su pie tocó el suelo. ¡Pat! Un escudo plateado con dos alas apareció frente a la gente. El escudo indestructible apareció y cortó la niebla. ¡Ah! Kale gimió internamente. El fuego de la destrucción. El sonido del viento. El escudo indestructible. Aunque solo podía usar todos estos poderes a la mitad de su fuerza, aún los había usado más de lo que había esperado. Gotas. Más sangre goteaba de su boca. Sin embargo, la gente no pudo ver la sangre que le corría por los labios, ya que estaban mirando su espalda. Kale tampoco vio su sangre. Estaba mirando a los ojos del monstruo amarillo al otro lado del escudo. Y en el momento en que miró esos ojos, Kale comenzó a fruncir el ceño. El monstruo amarillo era realmente astuto. Sonrisa. Los ojos de la cabeza amarilla se curvaron de nuevo mientras sonreía. Kale finalmente se dio cuenta de lo que este bastardo estaba intentando hacer. No había podido mirar los movimientos del monstruo amarillo correctamente porque parecía que estaba cargando hacia la gente. No lo había notado porque de repente recordó su tiempo olvidado como Kim Rock-soo, el empleado, después de ver la desesperación en los ojos de la gente mientras se paraban frente a este monstruo no clasificado. La cabeza amarilla giró instantáneamente su gran cuerpo hacia un lado. El monstruo amarillo estaba cargando hacia el monstruo azul, que ahora estaba tosiendo sangre azul y estaba casi muerto. El monstruo azul apenas respiraba y no tenía posibilidad de revivir. El monstruo amarillo cambió de dirección para dirigirse hacia el monstruo azul. Y su gran cuerpo llegaría allí pronto. Kale se dio cuenta de su plan. Si los cuerpos se juntan. No podía dejar que eso pasara. Se volvería varias veces más fuerte que ahora si los dos monstruos se fusionaban y volvían a su forma original. Tenía que evitarlo a toda costa.
Había 3 personas que tenían los mismos pensamientos que Kale. No, estas personas se habían dado cuenta incluso antes que Kale. Kale comenzó a hablar. Choi-han, Kim Mina, Lee Soo-hyuk. Choi-han. Junto con Lee Soo-hyuk y Kim Mina, las 2 personas que habían salido de su trance antes que todos los demás, estaban cargando hacia el monstruo en diferentes direcciones. Kale siguió gritándoles. Cuidado. Fue en ese momento. ¡Crack! Corrientes doradas salieron disparadas del cuerpo del monstruo amarillo en todas direcciones, pareciendo una telaraña. Se dirigían hacia todas las personas que cargaban hacia él. Lee Soo-hyuk y Kim Mina no tuvieron más remedio que tambalearse y retroceder. Llevaban una espada y una lanza. Eran de acero. ¡Bang! Solo el aura negra se estrelló contra las corrientes doradas. Voy a atravesarlo. Choi-han usó la pequeña abertura creada cuando su aura negra chocó con la corriente para dirigirse hacia el monstruo amarillo. Pero el monstruo amarillo fue un poco más rápido. ¡Crack! La cara del monstruo amarillo tocó la cola del monstruo azul casi muerto. Choi-han blandió su espada hacia el monstruo amarillo mientras comenzaba a gritar. ¡No! No podemos dejar que esos 2 se fusionen de nuevo. Choi-han tenía una mirada de urgencia en su rostro. Sintió que algo de viento se reunía en sus tobillos en ese momento. Era Kale. Kale había usado sus poderes una vez más para que Choi-han pudiera llegar un poco más lejos. Era obvio que ya se había excedido, pero parecía que Kale podría terminar desmayándose. Choi-han se mordió los labios y dejó que el impulso del viento llevara su cuerpo. ¡Bang! A través de la pequeña abertura creada por el aura negra y las corrientes. La espada de Choi-han atravesó como un colmillo y se clavó en la escama amarilla. ¡Puk! Cuando Choi-han comenzó a fruncir el ceño después de sentir que su espada se clavó en una armadura de tierra otra vez. ¡Ah! En el corto momento en que alguien jadeó. Todos abrieron los ojos de par en par. ¿Lo vieron? ¡Chom! La cabeza amarilla había hecho todo lo posible para llegar apenas a la cabeza azul. Todos habían pensado que había hecho todo esto para que pudieran fusionarse y volverse más fuertes. Incluso Kale había pensado eso. ¡Chom! ¡Chom! La cabeza amarilla mordió la cola de la cabeza azul y arrastró su cuerpo hacia abajo. Luego mordió la cabeza del monstruo amarillo. Y luego comenzó a comer. Se comió la cabeza del monstruo azul. Luego comenzó a masticar. Sus movimientos fueron bastante rápidos. Aunque estos 2 monstruos originalmente eran parte de un solo cuerpo y probablemente eran como hermanos, el monstruo amarillo cortó despiadadamente la cabeza del monstruo azul y se la metió en la boca sin dudarlo. ¡Bang! Luego comenzó a esconderse bajo tierra. Se estaba escapando. El monstruo se movió rápidamente mientras la gente se sorprendía por la naturaleza cruel y despiadada de este monstruo amarillo. Este bastardo loco. Kale soltó su escudo e intentó lanzar otro poder antiguo. Pero no pudo hacerlo. El monstruo amarillo había lanzado su ataque final de electricidad mientras se escondía bajo tierra. Había gente que había salido del impacto del ataque de sonido y estaban persiguiendo rápidamente al monstruo amarillo. Choi-han, Lee Soo-hyuk y Kim Mina como antes. También estaban Ho Min-jae y algunos otros usuarios de habilidades ahora. El astuto monstruo no lanzó su ataque eléctrico hacia esa gente. Apuntó su ataque a las personas que habían estado luchando durante unos minutos y apenas estaban saliendo de él. Las corrientes doradas estaban dirigidas a esas personas como si fueran dagas afiladas o granizo. ¡Mierda! ¡Bang! Hubo una fuerte explosión cuando el escudo plateado bloqueó las corrientes una vez más. La sacudida sacudió el suelo y dificultó la visibilidad al mezclarse el polvo con la niebla y el humo. El cuerpo de Kale se tambaleó una vez más. Comandante Nim. Ho Min-jae apoyó a Kale que estaba a punto de caerse. La gente que más tiempo tardó en salir del trance fueron los usuarios de habilidades que ayudaban a Ho Min-jae a sostener la telaraña. Ho Min-jae, que estaba a punto de lanzar su telaraña para protegerlos, agarró a Kale que había enfrentado esas corrientes en su lugar. Kale respiraba con dificultad y le goteaba sangre roja oscura de la boca. Se escapó. Algunas personas asomaron la cabeza por el túnel por el que habían pasado antes la cabeza amarilla y Choi-han.
Eran la gente de Kang Il-rae y Park Yong-gon que se habían acercado después de evacuar a la gente de la estación de Jeonsan. Ho Min-ye le gritó bruscamente a Kang Il-rae que preguntó si el monstruo se había escapado. ¿No viste lo que pasó? Acabamos de llegar y vimos el final. Kang Il-rae estaba a punto de seguir hablando antes de callarse después de ver el área una vez que el polvo se asentó. Había gente que sangraba por las orejas y finalmente se levantaba. Toda la zona era un desastre por los ataques eléctricos y las excavaciones. Luego estaba el gran cuerpo sin cabeza del monstruo azul. Kang Il-rae lamentó el hecho de que no pudiera apresurarse más rápido y apenas pudo hablar. Lo siento. Habríamos corrido si hubiéramos sabido que se escaparía. ¿Quién dijo eso? Su mirada se dirigió hacia Kale, que estaba siendo apoyado por Ho Min-ye. Kang Il-rae se encogió después de ver a un Kale pálido sangrando por la boca antes de encogerse una vez más después de mirar a los ojos de Kale. La mirada fría y hundida de Kale tenía la persistencia de un cazador. Kale volvió a preguntar lentamente. ¿Quién dijo que se escapó? Las miradas de todos se dirigieron hacia una persona en ese momento. Kale miró en la dirección en la que el monstruo había desaparecido mientras seguía hablando. Vamos hacia Omien. Incluso si dejó esta área. Incluso si empezara a esconderse. Incluso si huyera. Ese es el único lugar al que puede llegar ese bastardo. Tanto ese bastardo como él tenían el mismo destino final. El primer monstruo sin rango apareció el 6 de noviembre. Desde entonces había pasado un día. Actualmente, eran las 11 de la noche del 7 de noviembre. El monstruo anguila eléctrica aún no había vuelto a aparecer. Solo la espesa niebla que rodeaba todo Busan les hacía saber que el bastardo todavía estaba vivo y escondido en algún lugar mientras planeaba acabar con ellos. Kale estaba de pie en la torre de vigilancia cuando escuchó la voz de Lee So-yuk detrás de él. Oye, Rock-soo, ¿no es tu cumpleaños mañana?